Vivo sola en una casa de ladrillo en Brooklyn, Nueva York. No es una casa grande, no del tipo que ves en las portadas brillantes de las revistas ni en los anuncios de bienes raíces que prometen lujo y glamour, pero es mía. Ha sido mía por años, y cada crujido en las tablas del piso, cada desconchadura en la pintura se siente como un secreto que comparto con las paredes. La casa está en una calle angosta bordeada de árboles viejos que se inclinan sobre el camino como ancianos pacientes vigilando mientras pasan los autos. Desde mi porche apenas alcanzo a ver el río Este, una línea plateada que brilla con la luz de la mañana y se suaviza en una cinta oscura al caer la noche. La puerta de entrada se atora cada invierno. Cuando la empujo, la madera gime y se resiste como un anciano que no quiere levantarse de la cama. Las ventanas dejan pasar la corriente sin importar cuánto la selle, y el piso canta cuando camino por el pasillo. Algunas personas se quejarían de esos defectos, pero yo encuentro consuelo en ellos. Me recuerdan que la casa está viva, que respira y recuerda conmigo. Al fin y al cabo, esta casa ha sido testigo de mis triunfos y de mis tristezas. Me ha hecho compañía en silencio cuando no tenía a nadie más a quien acudir. La mayoría de las mañanas comienzan igual. Me despierto antes de que el sol salga por completo y camino descalza hasta la cocina, donde las encimeras están rayadas pero firmes y los gabinetes aún guardan un ligero olor a pino. Preparo café en una taza azul desportillada que compré en una tienda de segunda mano hace años. Esa taza me ha acompañado a juntas en Manhattan, en vuelos a Londres, en tardes tranquilas junto al fuego con un libro. Ahora descansa en mis manos cada mañana como una vieja amiga. Me quedo de pie junto a la ventana, bebiendo despacio, viendo despertar la ciudad. Lejos se mezclan los claxonazos de los autos con los gritos de las gaviotas, y el río parece suspirar conmigo. En una pared de la sala cuelga un mapa sencillo. No es ornamentado ni raro, solo un impreso deslavado que compré en una tienda en Boston. Sobre él se leen dos palabras, América y Europa. Lo colgué ahí para recordarme los mundos que habito. Mi vida se ha extendido a través de océanos, mis inversiones esparcidas como semillas en ambas tierras, creciendo de maneras que pocos notan. Cuando miro ese mapa no veo solo geografía, sino un registro de dónde trabaja mi dinero, de dónde está mi nombre silenciosamente detrás de empresas y proyectos. Es un mapa de mi alcance, aunque nadie en la calle lo imaginaría. Mi nombre es Rebecca Morgan. Para la gente que vive cerca soy simplemente la mujer del abrigo gris y los zapatos suaves. Me ven caminar hasta el mercadito de la esquina cargando una bolsa de papel con manzanas o pan, y me saludan con cortesía. No saben de los estados financieros que reviso de noche ni de las salas de juntas que quedan en silencio cuando entro. No tienen por qué saberlo. Yo lo prefiero así. He aprendido que el verdadero poder no está en ser vista, sino en elegir cuándo y cómo ser vista. El silencio me va bien. La calma me permite escoger mis palabras con cuidado y guardar mis secretos cerca. Si alguien confunde mi naturaleza reservada con debilidad, ese es su error, no el mío. Con los años he descubierto que nada incomoda más a la gente que darse cuenta de que te subestimaron. Una mañana, mientras estaba con mi café viendo al sol invernal trepar lentamente sobre los tejados, sonó mi celular. Era un mensaje, una simple nota de una vieja amiga que aún mantenía contacto con mi familia. Mi hermano Brian se iba a casar en Manhattan. La fecha estaba fijada, la invitación enviada, las flores elegidas. Pero no hubo sobre para mí. No me invitaron. Al principio solo me quedé mirando el mensaje. No era una sorpresa. No del todo. Brian y yo no hablábamos desde hacía años. El tiempo y la distancia se habían estirado entre nosotros como un muro invisible, creciendo más alto y fuerte hasta que ninguno podía ver con claridad al otro. Pero aún así, una parte de mí tenía esperanza. Una parte de mí pensaba que los lazos de familia, por más frágiles que fueran, tendrían suficiente peso para atraerme a ese día. En cambio, me dejaron fuera. Ni siquiera fui un pensamiento en los planes de mi propio hermano. El recuerdo de nuestra infancia volvió de golpe, sin que lo buscara. Crecimos en Ohio en una casa pequeña que parecía demasiado chica para los sueños que teníamos. Brian era 3 años mayor y se movía con la seguridad de alguien que creía que el mundo le debía algo. Yo lo admiraba una vez. Admiraba cómo se sentaba en nuestro escritorio compartido con hojas de cuaderno extendidas, dibujando autos que juraba que construiría algún día. Me hablaba de la vida que tendríamos. Autos veloces, casas grandes, nombres importantes. Y yo le creía.
Creía en él en aquel entonces. Era mi protector, el que hablaba por mí cuando yo era demasiado tímida para alzar la voz. Pero el tiempo cambia a las personas. El dinero las cambia aún más. De pie en mi cocina, con la taza desportillada caliente en las manos, pensé en esos días. Pensé en las promesas que nos hicimos cuando éramos solo niños mirando un mundo demasiado grande para nosotros. Luego pensé en el hombre que ahora planeaba una boda sin mí, que no veía un lugar para mí en su mesa. Dejé la taza sobre el mostrador y caminé a la sala. Mis ojos se posaron en el mapa. América y Europa. Las palabras parecían más afiladas que de costumbre, como guardias en una puerta exigiendo una elección. ¿A qué mundo pertenezco ahora? ¿Al de la familia que me apartó, o al que construí con mis propias manos, con mis propios dólares, hasta que se alzó más alto de lo que alguna vez soñé? La respuesta llegó en silencio, como un susurro en mi pecho. Yo me pertenezco a mí misma. Pertenezco a la vida que he labrado. Al imperio que nadie ve, a los miles de millones que se mueven silenciosamente bajo mi nombre. No necesitaba la invitación de Brian. No necesitaba su aprobación, pero necesitaba algo más. Tal vez un cierre, o quizás solo la oportunidad de pararme frente a él y que viera la verdad de en quien me he convertido. Respiré profundo y dejé que el aire me llenara de calma. Iré, dije en voz alta, con palabras firmes y seguras. Mi voz resonó contra las paredes de mi pequeña casa de ladrillo, como si la casa misma estuviera de acuerdo conmigo. Y en ese momento supe que la vida tranquila que había construido estaba a punto de chocar con la vida ruidosa que vivía mi hermano. La casa crujió mientras caminaba de regreso a la cocina, como si también se estuviera preparando para lo que venía. El hotel en Manhattan se alzaba como una torre de vidrio y acero, sus muros pulidos reflejando las luces nocturnas de la ciudad. Había visto muchos edificios así antes, pero esa noche parecía brillar con una especie de arrogancia. Las puertas giratorias se movían suavemente mientras las limusinas se detenían en la acera. Invitados en vestidos relucientes y trajes a la medida bajaban, riendo como si la noche les perteneciera. Caminé tranquila, envuelta en mi abrigo gris, y me detuve en el umbral. Un hombre con uniforme oscuro custodiaba la puerta. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose en mis zapatos simples y en el dobladillo gastado de mi abrigo. No me preguntó mi nombre, ni me saludó. En su lugar frunció el ceño, los labios apretados en una línea que decía más que las palabras. En su mente, yo no pertenecía ahí. Pude haberle dicho mi nombre, las empresas que suben y caen con una sola llamada mía, los miles de millones atados a mí. Firma, pero no lo hice. Avancé, dejando que la puerta girara a mi alrededor y me llevara al salón iluminado. Adentro, el aire olía a rosas y vino caro. La luz dorada caía desde candelabros, bañando cada superficie con un brillo hecho para impresionar. La banda tocaba una melodía suave, mezcla de cuerdas y piano, y las notas flotaban sobre el murmullo de las voces. Las risas burbujeaban cerca del bar, donde hombres y mujeres chocaban copas llenas de champaña. Caminé despacio por el suelo, mis pasos resonando sobre las baldosas de mármol pulidas hasta brillar como espejos. Y entonces lo vi, Brian, mi hermano. Se erguía alto en un traje negro, la corbata perfectamente ajustada, el cabello arreglado de una forma que nunca logró de niño. A su lado estaba Emily, su novia, envuelta en encaje blanco que brillaba bajo las luces. Por un momento casi olvidé los años entre nosotros, casi vi al niño que una vez dibujaba sueños en papel. Pero el hombre frente a mí no era el niño que recordaba. Sus ojos encontraron los míos. Por un instante la confusión cruzó su rostro como una sombra borrada rápidamente. Luego se endureció. Sus labios se curvaron en algo afilado, una mueca que cortó el salón. Caminó hacia mí, cada paso pesado, deliberado. La multitud se abrió un poco, curiosa de ver qué pasaría. Yo permanecí inmóvil, el corazón firme, el rostro sereno. Antes de que pudiera abrir la boca, él tomó una copa de cristal de una mesa cercana. Agua clara brillaba adentro, atrapando la luz como un diamante. Con un solo movimiento me la arrojó en la cara. El frío me golpeó como hielo deslizándose por mi piel, empapando la tela de mi abrigo. Unas cuantas exclamaciones recorrieron el salón. Se escucharon algunos susurros, rápidos y crueles, y en algún lugar de la multitud una risa escapó. Aquí los pobres tienen prohibida la entrada. Lárgate, dijo Brian, su voz baja pero lo bastante afilada para escucharse.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. No me moví. El agua se deslizaba por mis mejillas, goteando de mi barbilla. Sentí cómo trazaba mi piel, un delgado recordatorio del momento. A mi alrededor la gente miraba con ojos cautelosos, algunos curiosos, otros divertidos. Nadie dio un paso al frente. Para ellos yo no era más que una intrusa, una empleada que se había metido donde no pertenecía. Ninguno pronunció mi nombre. Dejé que mi mirada recorriera el salón. Cerca del escenario estaban los miembros de la empresa de Brian, hombres y mujeres en trajes impecables, sosteniendo copas de vino sin beber. Ellos me habían visto antes, aunque solo de paso, y quizá ninguno me recordaba. O quizá sí, recordaban demasiado bien y temían lo que les podría costar hablar. Sus ojos se desviaron de los míos, bajaron al piso o se fueron hacia las paredes lejanas. Ninguno se atrevió a mirarme. Entonces sentí como la ira subía en mí, vieja y conocida, de esa que quema el pecho y borra los bordes del mundo. Venía del mismo lugar de siempre. De la memoria de ser ignorada, subestimada, descartada. Pero junto con ella vino algo más. Control. Aprendí hace mucho que la ira sin freno es un arma que corta tanto a quien la empuña como a su objetivo. Así que dejé que el fuego ardiera en silencio dentro de mí, calentándome en vez de consumirme. Hola, Brian, dije con voz suave. Estudié. Felicidades. Su mueca se profundizó como si mi calma solo alimentara su desprecio. Rodó los ojos y giró la cabeza, hablando no conmigo sino con los guardias de la puerta. Seguridad. La palabra sonó como una orden, nítida e impaciente. Los guardias empezaron a moverse, sus zapatos pesados golpeando el piso al unísono. Mis ojos se quedaron en Brian. Podía ver el orgullo en su postura, la satisfacción en su manera de pararse, como si creyera que había triunfado. Pensaba que había trazado una línea, marcado los límites de su nuevo mundo y me había arrojado fuera para siempre. Pero no me conocía. No sabía lo que había construido en silencio, los muros que había derribado y las torres que había levantado. Pensaba que era una sombra, un error que se había colado. Pensaba que era pobre. Mientras los guardias se acercaban, sentí el peso de cada mirada en el salón. Sentí la presión silenciosa esperando ver si me encogía, si suplicaba, si huía. En vez de eso, me erguí más. El agua se enfriaba contra mi piel, pero mi voz se mantenía calma. Hablé de nuevo, no a los guardias ni a la multitud, sino solo a Brian. ¿Sabes con quién estás hablando, hermano? Por primera vez, un destello cruzó su rostro, rápido e incierto. Pero se fue en un instante, reemplazado por el mismo orgullo frío. No dijo nada, solo agitó la mano mientras los guardias se acercaban más. Y en ese momento, mientras el salón contenía la respiración, supe que esto no era el final. Era solo la puerta a algo más grande. Los guardias estaban a unos pasos, sus trajes oscuros moviéndose como sombras sobre el piso pulido, cuando de pronto una figura se interpuso entre nosotros. Llevaba un vestido plateado que brillaba bajo las luces, atrapando todas las miradas del lugar. Su presencia era afilada, deliberada, y se sostenía con una autoridad que hizo que incluso la banda detuviera su nota a mitad de camino. ¡Alto! Su voz resonó baja, clara y mandante. Los guardias se detuvieron al instante, inseguros de si seguir la orden de Brian o la de ella. Un silencio barrió el salón como si la música y las charlas hubieran sido tragadas enteras. La reconocí antes que Brian. Julia Reed, directora ejecutiva de la empresa de mi hermano y una de las pocas personas que me había visto no como una sombra, sino como la fuerza silenciosa detrás de su imperio. Nos habíamos visto solo 2 veces. Una en Nueva York, en una oficina privada con las persianas cerradas contra las luces de la ciudad, y otra en Londres, en una sala de juntas que olía a tinta y ambición. En ambos momentos me había mirado no como a un fantasma, sino como a quien sostiene los hilos. Conocía mi rostro. Conocía mi silencio. Y ahora se erguía entre mi hermano y yo, su vestido plateado brillando como armadura. «Cierra la boca, Brian», dijo Julia, su voz lo bastante firme para silenciar los murmullos. «Ella es nuestra mayor inversionista». Las palabras rompieron el salón como vidrio hecho añicos. Las cabezas giraron de golpe. Las conversaciones se congelaron en pleno respiro. Incluso las manos de Emily cayeron, su ramo de rosas blancas colgando flácido a su costado.
Los guardias miraron de Julia a Brian y luego a mí, sus pasos vacilando. Brian parpadeó como si el significado de sus palabras tardara en atravesar el muro de su arrogancia. ¿Qué? La mirada de Julia no se apartó de su rostro. Señaló ligeramente, casi con descuido, en mi dirección. Rebecca posee más del 60% de nuestras acciones con voto. Si retira su dinero, la empresa se derrumba. Los dos sabemos la verdad. Acabas de cerrar una nueva ronda de financiamiento. Cada centavo depende de su decisión. Sin ella, se apagan las luces, se cierran las puertas y te quedas solo con deudas. ¿Entiendes? La multitud murmuró, una marea suave de incredulidad. Rostros que reconocía de juntas anuales y conferencias lejanas me miraban con ojos abiertos, recalculando de golpe quién era yo, dándose cuenta de lo equivocados que estaban. La pobre intrusa, la rechazada en la boda, acababa de ser nombrada la dueña de su futuro. No necesitaba que Julia soltara números. Yo los conocía mejor que nadie. Mi imperio se extendía silencioso a través de industrias, esparcido como raíces bajo la superficie. 15.000 millones de dólares. Una cifra que la mayoría no puede imaginar, anclados en proyectos de energía, desarrollos habitacionales e investigaciones médicas. En Estados Unidos había invertido en plantas de energía limpia que alimentaban miles de hogares. En Europa, mis fondos respaldaban hospitales en Edimburgo y pequeñas startups en Dublín que vigilaban los mercados mientras Nueva York dormía. Libras y dólares, limpios y simples, eran la sangre de todo lo que tocaba. La mayoría nunca lo supo, y así me gustaba. Era una socia silenciosa, una sombra en los libros contables. Pero ahí, bajo las luces doradas de un salón de Manhattan, mi sombra se alargaba lo suficiente para oscurecer cada copa de champaña del lugar. El rostro de Brian se quedó sin color. La arrogancia que brillaba en sus ojos hace un momento titiló, vaciló y se desmoronó en shock. Miró el vaso en su mano como si lo hubiera traicionado, luego al agua que goteaba de mi abrigo. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Rebecca, su voz se quebró. Incliné la cabeza, sin dureza. Pensaste que era personal del servicio, dije en voz baja. Pensaste que era pobre. Las palabras no buscaban herir. Eran simplemente la verdad. Pero la verdad tiene una forma de cortar más hondo que la crueldad. Brian tragó saliva, los labios temblorosos. Lo siento, susurró, apenas audible. Por primera vez en años no vi al hombre con traje a la medida ni al orgulloso anfitrión de una gran boda, sino al niño que una vez dibujaba coches para mí en pedazos de papel. Al niño que prometió que algún día los dos viviríamos en casas con ventanales amplios y luz infinita. Por un instante casi sentí el peso de ese viejo cariño, el lazo de infancia que nos sostuvo entre pobreza y sueños. Pero la presencia se mantenía firme entre nosotros, exigiendo ser escuchada. El salón seguía observando. Cada invitado, cada inversionista, cada empleado. Emily me miraba con un rostro atrapado entre el miedo y la curiosidad, aferrando su ramo como si pudiera anclarla. El silencio se estiraba como vidrio, frágil y listo para romperse. Julia se acercó a mí, su mano rozando suavemente mi hombro. El gesto fue pequeño, casi oculto, pero yo lo entendí. Ella había hecho su parte. Había dicho la verdad que debía decirse y ahora el peso de la decisión estaba sobre mí. La disculpa de Brian colgaba en el aire, delgada y temblorosa. Quería que yo dijera que era suficiente, que el perdón cerraría la herida que había abierto. Pero el perdón no es un listón que atas alrededor de un insulto y llamas regalo. El perdón es una decisión, y no se da a la ligera. Dejé que el silencio se prolongara, que sintiera el peso de lo que había hecho, de lo que casi había perdido. La multitud se movió inquieta, sin saber si respirar. Y entonces hablé. Brian, dije, firme y tranquila. Eres mi hermano y por eso te perdono. Pero perdonar no significa volver. No borraré lo que me has mostrado esta noche. Su rostro se torció de arrepentimiento, pero no dijo nada. Su novia le apretó el brazo más fuerte, sus ojos saltando nerviosos entre nosotros. Volteé mi mirada hacia Julia, quien asintió una vez, respetuosa y segura. Ella conocía la verdad tan bien como yo. Algunos lazos pueden remendarse y otros deben dejarse rotos. Esta noche me habían recordado cuál era cuál. Así, en ese salón resplandeciente, todavía empapada por el agua del desprecio de mi hermano, elegí permanecer como siempre, callada, firme e inquebrantable.
La revelación estaba completa. La verdad quedaba abierta para que todos la vieran. Pero el poder de la verdad no está en la revelación misma. Está en lo que viene después. Por un largo momento después de las palabras de Julia, el salón quedó congelado. Se sentía como si hasta los candelabros hubieran dejado de brillar, esperando que yo hablara, esperando que yo decidiera. Nunca me había gustado ser el centro de atención. Mi fuerza siempre había venido de trabajar en silencio, moviendo dinero donde se necesitaba, dejando que otros tomaran el escenario mientras yo sostenía el poder en las sombras. Pero ahora la luz estaba sobre mí y mi hermano, mi propia sangre, estaba parado en ella como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Miré a Brian, a sus ojos abiertos y labios temblorosos. En ese instante, comprendí el peso completo de lo que podía hacer. Si retiraba mi dinero, la empresa se vendría abajo. Las oficinas en Chicago cerrarían sus puertas, dejando a cientos sin empleo. Familias en Boston mirarían mesas vacías. Los equipos en San Francisco, que habían construido sus vidas alrededor de esa compañía, de pronto quedarían en la calle. Mi poder era absoluto, y Brian lo sabía. Ese conocimiento lo vació ahí mismo donde estaba parado. Pero yo también sabía otra cosa. La venganza es un mal uso de la riqueza. Si usaba mis miles de millones para aplastarlo, no solo sería un golpe a su orgullo, también sería una condena para gente inocente que no tenía nada que ver con su crueldad. Su error era suyo, y no permitiría que otros pagaran el precio de su arrogancia. Me giré hacia la banda, que había esperado con los instrumentos listos en un silencio nervioso. Levanté la mano con suavidad. «Toquen», dije. La música regresó como una ola ligera, llenando el salón como si nada hubiera pasado. Los invitados se movieron incómodos, atrapados entre la vergüenza y el alivio, empezando a conversar de nuevo en murmullos. Me volví a enfrentar a Brian. «Te perdono», dije, con una voz sin rencor, firme como una piedra en el agua. Pero el perdón no significa regreso. Él tragó saliva, ahora desesperado, con su orgullo hecho pedazos. «Por favor», comenzó, pero lo interrumpí suavemente, aunque con firmeza, negando con la cabeza. «Hoy no retiraré mi dinero. Tu gente conservará su trabajo. Las puertas de tu empresa seguirán abiertas. Pero tú y yo hemos terminado. No más llamadas, no más vacaciones juntos, no más puertas que me cierres en la cara, ni puertas que yo vuelva a abrirte». Sus hombros cayeron como si lo hubiera golpeado más fuerte de lo que jamás podría hacerlo con dinero. Emily dio un paso al frente, apretando su mano sobre el brazo de él. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había cierta suavidad, como si entendiera algo que él todavía no alcanzaba a ver. Esperaba que fuera buena con él. Esperaba que él aprendiera. Sin decir nada más, me di la vuelta y caminé fuera del salón. El mármol retumbaba bajo mis pasos, y aunque podía sentir todas las miradas siguiéndome, nunca volteé atrás. Las grandes puertas de cristal se abrieron ante mí, y el aire fresco de Manhattan me envolvió como una bendición. Un chofer, de pie junto a uno de los autos negros alineados en la banqueta, se acercó. «¿Necesita transporte, señora?», preguntó. «Sí», respondí con simpleza. «A Brooklyn». Mientras el auto se alejaba del hotel resplandeciente, me recosté contra el asiento, mirando las luces de la ciudad parpadear. Manhattan brillaba con sus torres de riqueza y orgullo. Pero al otro lado del río, Brooklyn me esperaba. Las calles tranquilas, la casa modesta, la taza azul desgastada que me había acompañado en tantas mañanas de soledad. Ese era mi verdadero hogar. En el camino, saqué el teléfono y envié un mensaje a mi oficina. Reservar 2 millones de libras. Fondo de becas. Solo para mujeres jóvenes en Estados Unidos a quienes les digan que no se les permite. La puerta se abrirá para ellas. Formularios sencillos, palabras claras, sin barreras. El mensaje salió con un suave sonido. Cerré el teléfono y lo dejé sobre mi regazo. Esa decisión me dio más paz que cualquier acto de venganza. No podía borrar la crueldad de Brian, pero podía transformar la herida de su insulto en una puerta abierta para otras. Ese era el tipo de poder que valía la pena conservar. Cuando llegué a mi casa, el chofer me ayudó a bajar. Le agradecí en voz baja y subí los escalones familiares. La puerta se trabó, como siempre, y la empujé con la misma firmeza de costumbre. Dentro, el calor me envolvió como un abrazo.
Colgué mi abrigo gris en su gancho, todavía húmedo por el agua. El piso de madera crujió bajo mis pasos mientras iba a la cocina. Llené la tetera, la puse sobre la estufa y esperé el silbido. Los pequeños rituales de mi hogar me sostenían. Aquí no había candelabros, ni mármol pulido, ni multitudes esperando mis decisiones. Aquí solo estaba yo, el zumbido de la tetera y el mapa en la pared. Serví el agua caliente sobre una bolsa de té y dejé que el vapor me calentara el rostro. Con la taza en mano, caminé hacia la sala y me planté frente al mapa otra vez. América y Europa, 2 palabras, 2 mundos. Habían sido el escenario de mi imperio, el telón de fondo de cada decisión. Pero de pie ahí, comprendí algo importante. Sí, poseía empresas, miles de millones en dólares y libras. Pero más que eso, poseía mi elección. Podía decidir perdonar sin volver atrás. Podía elegir proteger a los inocentes incluso cuando yo había sido herida. Podía elegir paz sobre venganza, silencio sobre espectáculo, soledad sobre una familia falsa. Esa era la libertad que mi riqueza me había comprado. No el lujo, ni un poder sin fin, sino la capacidad de alejarme sin miedo. Me senté en el viejo sofá, sorbiendo el té. El agua de la copa de Brian ya se había ido de mi piel, reemplazada por el calor de mis propias decisiones. Sonreí levemente, de esa forma en que se sonríe no por victoria, sino por claridad. En esta casa, yo elijo quién soy. En este país, yo elijo qué conservo y qué dejo ir. Y esa noche, había elegido conservar mi poder, y dejar ir a mi hermano. El piso crujió suavemente, como si la casa misma aprobara. Afuera, la noche estaba en calma, y yo también.